eh, ese volumen fraccionario o ese cambio fraccional en el volumen, en epsilon sub A. Epsilon sub A se define como una para sistemas en el que el volumen se ve afectado. ¿Cómo lo podrían ver esto para que ustedes imaginen? Imaginemos que tenemos un reactor. Voy a colocar un reactor acá. Voy a colocar un reactor acá de esta manera. Digamos que este es un reactor y entonces los reactores entran en corriente y el reactor tiene un espacio. Por ejemplo, vamos a suponer que es un reactor de lecho fijo o de cama fija, en los que acá hay una cama y entonces los reactivos entran a esta cama y acá se produce la reacción. Entonces, imaginémoslo, vamos a imaginar lo que es así. En este reactor, entonces, de alguna forma va a haber un volumen de los reactivos que van a estar involucrados en esta acá. Entonces, este volumen se puede ver afectado por situaciones. Imaginémonos que acá entran dos gases reactivos, que entra monóxido de carbono y entra hidrógeno, y entonces a una salida yo voy a producir algo. Imaginémonos entonces que lo que quiero producir, por ejemplo, sea monóxido de carbono en la salida. Voy a suponer acá. Entonces, estos dos gases van a entrar y van a ser parte de mi reactivo. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces en la realidad? Es que la realidad, estos reactivos de CO2 e hidrógeno, en los cilindros donde están almacenados, no vienen puros, sino que vienen con un porcentaje de gases inertes. Por ejemplo, vienen con helio, por ejemplo, que es un gas inerte. Entonces, el hidrógeno puede venir 90% de hidrógeno, un 10% de helio. Digamos que el CO2 no, en la mayoría de los casos, comercialmente, es difícil encontrar un cilindro de CO2 que venga puro. Entonces viene diluido de alguna forma. 80% de CO2 y tal vez 10% de algún gas inerte, o un 20% de un gas inerte. Entonces digamos que acá nosotros tenemos un volumen que está siendo involucrado acá, que no solo forma parte de los reactivos, sino que lleva consigo una cierta cantidad de inerte, que si bien el inerte no participa en la reacción, pero me infla o me aumenta el volumen dentro de mi reactor, el volumen de los reactivos que están reaccionando. Lo logran más o menos asimilar. Entonces, en situaciones donde yo estoy analizando gases, yo tengo que analizar ese volumen fraccionario. Mucho más aún cuando tengo presencia de inertes. Entonces, la presencia de inertes en la vida real muchas veces es inevitable. Entonces, miremos. Este volumen fraccionario, el volumen fraccional o el cambio fraccional epsilon sub A, se define como el volumen cuando la conversión es igual a 1, menos el volumen cuando la conversión es igual a 0, sobre el volumen cuando la conversión es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que este es el volumen cuando no ha reaccionado nada. Y este es el volumen cuando todo ha reaccionado. Este es el volumen cuando todo ha reaccionado. Este es el volumen cuando no ha reaccionado nada. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok, entonces, si tenemos una que me piden calcular el epsilon sub A de esta reacción isotérmica en fase gaseosa, donde A está dando 4dr, yo voy a asociar este mol a volumen. Entonces, yo voy a venir y voy a decir, ok, ¿cuántos volúmenes de A? Bien, cuando la conversión es igual a 1. Cuando la conversión es igual a 1, todos los reactivos se han convertido en productos. Es decir, yo voy a poder colocar acá un 4. Cuando toda la conversión ha sido completa, el es igual a 1, la conversión es igual a 1, todo se ha convertido, todo está
en la forma de producto. Entonces yo puedo relacionar este volumen con este coeficiente este geométrico, menos el volumen cuando la conversión es igual a cero, cuando no ha reaccionado nada. Entonces eso está relacionado con reactivos. Inicio, cuando no ha reaccionado nada, el valor de A no se ha agotado para nada. Entonces yo voy a poner un valor completo de 1. Entonces va a quedar 4 menos 1. Y como ya había dicho que este era el volumen cuando el XA era igual a 0, cuando la conversión es igual a 0, pues no se ha formado nada de R. Y todo está en la forma de A. Entonces acá voy a colocar todo el coeficiente geométrico 1 y acá 1, porque es este mismo término. Entonces el epsilon sub A resulta ser igual a 3 para esa reacción de gases. Muy bien, entonces, ¿puedo imaginar yo entonces un caso en el que tengo un reactor y entonces están entrando los reactivos y no llevan inertes? Está puro el CO2 y está puro el CO2, está puro el hidrógeno y yo obtengo de alguna forma, a medida que avanza la reacción, yo tengo una conversión y voy obteniendo producto. Entonces, este análisis lo hago cuando todo ha reaccionado ya, cuando todo está reaccionado y la conversión es igual a 1. Cuando la conversión es igual a 1, cuando todo está reaccionado y está en la forma de producto. Entonces yo voy a colocar los mol que le corresponden a la parte producto. Bien, miremos la siguiente situación. Esta situación se ve un poco afectada cuando está la presencia de inertes. Entonces ahora imaginemos otra situación diferente a esta, que hay 50% de inertes al inicio. Dos volúmenes de mezcla reactiva producen 50% de inertes al inicio. Dos volúmenes de mezcla reactiva producirán cuando la reacción se complete 5 volúmenes de mezcla de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a este sistema vengo y le agrego ahora un 50% de inertes, entonces puedo agregarle una parte más de inerte. Entonces el reactor no solamente va a estar inflado únicamente por lo que tiene de reactivo A, sino que ahora hay algo que está representando un 50% de ese comienzo, de ese XA igual a 0. Y esa cantidad de inerte, entonces representa el 50%. Quiere decir que también, que acá, si al inicio yo tengo un volumen de A igual a 1, para un volumen de A, cuando la conversión es igual a 0, miren, yo tengo un volumen de 1. Ahora me dicen que yo voy a tener un 50% va a ser de inerte, es decir, voy a tener también un volumen de inerte, entonces voy a tener en el inicio dos volúmenes, el de A y el del inerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este ya no lo voy a poder trabajar como un 1, sino que este va a ser un 2, que va a estar en esta parte. Bien, pero en la salida, ¿qué voy a tener? Pues en la salida voy a tener siempre el 4 más una parte equivalente a 1 en volumen o en mol de inerte. Entonces en la salida yo voy a tener 5. No entendí. Entonces esto va a ser, epsilon sub A va a ser que el cambio en el volumen fraccionario cambie. ¿Y por qué va a cambiar? Porque dentro del reactor ya la situación es diferente. Ya no tengo el mismo volumen que tenía acá. Ahora la situación está un poco más inflada. Ahora tengo presencia de inerte. Si bien no están participando en la reacción, pero me están inflando el volumen. Entonces yo acá voy a tener que cuando la conversión se ha completado, todo el reactivo A se ha agotado y la conversión ha sido del 100%, cuando el XA igual a 1, entonces yo voy a tener acá en la salida los 4 de R. Pero también voy a tener uno de inerte que salió. Entonces voy a tener 5 volúmenes, menos 2 que en entrada, por 2. Y entonces cambio fraccionario, epsilon sub A, cambia a 1.5. ¿Dónde está esto? Esto está en la página 68 de un libro para que lo lean ahora durante el feriado. ¿Lograron entender un poco? Tienen que leerlo, ¿verdad? Para terminar de entenderlo. Pero el epsilon sub A es el cambio fraccionario en el volumen y se calcula o se determina para las situaciones donde tenemos gases y analizamos la conversión cuando
se ha convertido y cuando la conversión resulta ser igual a cero. Es decir, calculamos todo al inicio, cuando no ha reaccionado nada, y cuando ya reaccionó todo. Cuando no ha reaccionado nada y cuando ya ha reaccionado todo. Entonces hacemos ese cálculo y lo colocamos acá. Entonces va a estar asociado, de alguna forma está asociado a los coeficientes estequiométricos que tienen esta parte de acá. Pero eso cualquiera puede decir, bueno, y entonces el epsilon sub a siempre va a ser el coeficiente estequiométrico del producto menos el del reactivo sobre el de reactivo. No siempre. Entonces, si tengo situación en la que tengo algo que lo estoy inflando, entonces tengo que tener cuidado porque el valor de epsilon sub a va a cambiar. Y puede resultar ser un 3, así como en este caso. Perdón, un 1.5. Bien. ¿Lograron entender algo? Sí, ingeniero. Tiene que darle una leída para comprenderlo un poco mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Comienzan a ver ustedes las ecuaciones, que las ecuaciones son similares a las que nosotros teníamos anteriormente, solo que comienzan a ver un término ahora de volumen fraccionario. Comienzan a ver este término de volumen fraccionario. Y entonces se dan cuenta que si el volumen fraccionario es igual a cero, ustedes llegan a la ecuación que ya conocen. Por ejemplo, esta ecuación, si yo vengo y acá el epsilon a lo hago cero, ¿sí? Porque no tengo unos volúmenes, es decir, la densidad, van a escuchar el término que la densidad es constante. Si tenemos densidad constante, entonces el epsilon sub a va a ser igual a cero. No vamos a necesitar hacer este cálculo. Pero cuando tengamos densidad variable, entonces nosotros vamos a necesitar de alguna forma calcular este valor de epsilon sub a. Y entonces, si fuese densidad constante, como lo que hemos visto anteriormente, que son densidades constantes, esto va a ser cero. Y esta ecuación, todo este término abajo se hace cero, perdón, se hace 1. Y se vuelve una ecuación con una. ¿Qué queda? Que el CA va a ser igual al CA sub 0 por 1 menos el XA. Lo que habíamos visto para relacionar la conversión con la concentración. Entonces, van a ver que las ecuaciones son similares a las anteriores y que cuando se hacen cero el epsilon sub a, van quedando las ecuaciones anteriores. Entonces, por lo menos ya van a tener esa noción ahí y no se van a asustar cuando vean ese término ahí de epsilon sub a. Bueno, jóvenes, los dejo porque ya tengo que comenzar la otra clase. Y ustedes tienen que ir a otra clase también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en general? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Sí, sí, Listo, nos claro. vemos entonces, jóvenes, que buen día. Ok, ingeniero, buen Gracias, día. ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Buen día. Listo. Gracias, ingeniero. Ay, papada. Mouse bazooka, esto está descargado.